Hoy les voy a enseñar cómo realizar este pino navideño o árbol de Navidad en 4 pasos. La invitación para que se queden conmigo hasta el final, compartan nuestro contenido y quédense hasta el final porque el cuarto paso es el más importante. Vamos de una vez con el número 1. Para nuestro primer paso, ya después de haber lijado la superficie y ponerle un sellador, voy a aplicar una capa de pintura acrílica verde. En este caso va a ser un verde oscuro. Lo voy a aplicar con pincel plano suave y lo vamos a hacer sin dejar grumos. Una capa muy uniforme a todo nuestro árbol de Navidad. Es importante que sellen la superficie, eligen muy bien, ustedes lo han visto en los tutoriales anteriores, que siempre debemos de aplicar un sellador. Si tiene gesso, que es de base blanca, no importa, puede aplicarlo. Ahí la idea sería luego colocar el verde y no pasa nada, sino que cuando utilizamos el sellador lijable es porque vamos a tener, como en este caso, una base oscura y va a cubrir mucho más fácil que pintar sobre blanco. Dejo secar muy bien y aplico otra capa para que queden 2 capas de base del verde oscuro. Para nuestro segundo paso vamos a aguar 3 colores. En este caso voy a utilizar agua para un verde Navidad. Vamos a colocarle un verde lima y un amarillo. En este caso es un amarillo canario. Lo que voy a hacer es revolver muy bien. Vamos a aguar la pintura para que quede un poco más líquida y al utilizar este pincel liner pues nos dé mejor acabado. Recuerden que siempre debemos de ponerle agüita para trabajar este tipo de pincel. Entonces vamos a imaginarnos acá la punta del árbol y empezamos a peinarlo dándole la dirección, dándole la forma según cada ola que ustedes vean aquí en nuestro árbol de Navidad. Está cortado en MFD3, nos puede servir para que lo coloquemos solo, también lo tenemos como referencia para hacer billetero, para un candelabro. Entonces la idea hoy es que aprendamos a hacer este árbol de Navidad de una forma muy fácil y rápida. Entonces miren que si el pincel tiene buena carga de pintura, si la pintura está aguadita, pues vamos a poder realizar este tipo de trazos, estas líneas muy largas con el pincel liner de cerda larga. Pueden utilizar el 20-0, el 10-0, 5-0. La idea es que sea de cerda larguita para poder ir dándole este primer acabado. No se preocupen, va quedando despoblado, pero luego de que se seque vamos a peinarlo y a revisar esas partes donde de pronto tengamos mucho hueco de la base oscura. Recuerden que teníamos una base verde al inicio y aquí ya le vamos dando como el acabado con este primer color, un color verde Navidad, verde iguana también nos sirve. Entonces aquí vamos a dar el espacio para la estrella. Y ahora vamos a cargar el siguiente color, lavamos el pincel y vamos a aguar, puede ser un verde lima, un verde clarito, para empezar a darle la luz al árbol. Entonces cargan bien y vamos a hacer el segundo paso en cuanto al tema de los colores. Recuerden que son 3 tonos los que voy a trabajar y vamos a hacerlo de esta manera. Aquí vamos a colocarle nuevamente el acrílico. Si ustedes ven que de pronto no corre muy bien es porque les falta un poquito del tema de agua. ¿Para qué? Para que el pincel pueda correr con la pintura y hagamos un trazo largo. ¿Dónde debe de ir este color? Donde ustedes coloquen el pincel, no hay problema, no tiene que quedar en la mitad o en el centro de la raya que ya teníamos. Es un poco aquí muy tranquilamente, podemos hacerlo de esta manera, muy como podríamos llamarlo nosotros libre, que pueden marcar y rayar el pincel donde quieran colocar la luz, o en este caso pues estas ramitas más claras. Recuerden compartir nuestro tip para que puedan llegar a muchas más personas. La invitación es para que ustedes también estén muy activos a través de nuestras redes sociales. Coméntenme qué tal les parece esta idea que estamos trabajando el día de hoy, así muy fácil. Ustedes ya con todo el tiempo en casa obviamente van a pulir los detalles y van a darle este toquecito a nuestro árbol de una manera más pulida. Vamos a aguar también acá el amarillo, ese amarillo más claro, y vamos a iniciar. Este va a ir en unas partes de pronto más en el centro porque ya es como el tema de la luz. Ustedes van a ver que ahora voy a dividir con la técnica del flotado. Vamos a darle como un poquito de movimiento al árbol y de esta manera es como le vamos dando ya esos acabados y esos toques que tanto nos gustan. Un árbol
para ya este tema de la Navidad que se acerca y que con tiempo queremos que ustedes puedan hacer todos sus proyectos. Voy a dejar secar muy bien y ya vamos a continuar con mucho más del proceso. En esta parte de aquí, de una vez vamos a aplicarle un color oro. En este caso estoy utilizando un metálico. Este es base solvente. Miren el brillo que nos da tan bonito. Y pulimos bien el copo del árbol para que ya nos dé la forma y esta estrella quede bien brillante. Dejamos secar muy bien y ya regresamos con el siguiente paso, que es un paso muy importante con la técnica del flotado. Para nuestro tercer paso vamos a necesitar el pincel angular para la técnica del flotado y vamos a trabajar con el color de base que teníamos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cargar el pincel con agua. La forma ideal es quitarle un poco el exceso de esta forma. No lo vamos a secar todo ni hacerle así porque podemos maltratar el pincel, sino que lo que hacemos es descargar, quitar un poco el exceso de agua. Cargamos la punta más larga del pincel angular, vamos a descargarlo y nos vamos a empezar a darle unas sombras. ¿Cómo queremos dar las sombras? Con un poco de movimiento para lograr también darle como un efecto de profundidad con el color que tienen de base, en este caso un verde oscuro. Si tienen dudas, preguntas, recuerden que nos las pueden hacer aquí a través de los comentarios. Estaremos muy atentos tratando de responder todas sus preguntas acerca del tema del día de hoy, cómo realizar un pino decorativo para esta temporada que ya llega de Navidad. Miren que el pincel da solo automáticamente, él va a dar la sombra si cargamos bien el pincel y lo hacemos de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí ya? Voy a pulir. Me gusta aplicar una segunda capita porque a veces el color necesita que nos quede bien pulidito. Dejen secar y aplicamos una segunda capa del color verde y vamos a dejar secar porque ya venimos a decorar y a hacer el siguiente efecto. Para la luz vamos a hacer un poco con amarillo el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer al contrario para generar un poquito de luz. Entonces acá ya tenemos amarillo encima de la sombra que teníamos. Si a ustedes les da un poquito de susto para no tocar la otra, dejen secar primero la verde y luego hacen el amarillo para que le demos este efecto. Siempre luz y sombra para darle un acabado con movimiento y que no nos quede pronto tan plano. En casa ustedes pueden perfeccionarlo, digo mucho porque nosotros hacemos estos tips con ideas así rápidas, pero ustedes pueden perfeccionar, cambiar los colores, adicionar más colores. Todo está al gusto de ustedes y también con los materiales que tengan en casa. Para la parte de la estrella podemos darle una sombrita o también podemos poner un poquito de amarillo, más que todo en las esquinitas. Vamos a puncear un poquito de este amarillito para darle un toquecito de luz. Con un poquito de blanco, cargamos muy poco, vamos a dar unos toquecitos de luz, especialmente en las puntas de la estrella. Recuerde que tiene oro, tiene un poquito de amarillo y vamos a ponerle el blanco para generar un poquitico más de luz. Dejo secar, vamos a trabajar sobre esta parte de acá. Recuerden que ya hicimos con la técnica del flotado. Vamos a cargar como si fuésemos a hacer la misma técnica del flotado, pero lo que vamos a hacer es colocar el pincel de esta forma. Miren, vamos a colocar la pintura sobre el flotado y muy suavemente vamos a traer hacia la parte de abajo. Entonces acá vamos como a generar una sombra un poco más suave, le vamos a dar un poco más de naturalidad. Recuerden siempre la punta del pincel. Regularmente este pincel angular se utiliza para la técnica del flotado, para sombrear. Entonces siempre se debe trabajar por la punta más larga del pincel para que podamos hacer este efecto. Entonces ya empezamos a darle este toquecito, estiramos como decimos nosotros a veces la sombra un poquito para que no quede tan marcada. Y ahí vamos viendo que el efecto se va viendo mucho más parejo, más bonito. Como les digo, experimenten en casa, practiquen, tomen nuestras ideas, pero pónganle ese toque diferente a cada uno de sus proyectos. Para esta parte de acá arriba
vamos a colocar un poquito de luz, que la voy a hacer con la técnica del flotado y el amarillo, porque aquí necesitamos que esta copa, este copito o esta punta del árbol nos quede bien marcado, bien amarillo, para que sea la forma de la luz. Vamos a empezar a decorar. Yo puedo utilizar el mismo pincel liner para darle un toquecito. Lo que voy a hacer es, recuerden, siempre que utilizo este pincel debo de aguar la pintura para que quede líquida y de esta forma podamos hacerlo y trabajarlo. Vamos a dejar secar muy bien y ya regresamos con nuestro paso número 4. Para nuestro paso número 4 vamos a utilizar el pincel liner. Vamos a trabajar ya a decorarlo, a darle como ese toquecito. Yo voy a trabajar aquí en la estrella. Vamos a hacer este pequeño arabesco y vamos a darle unos toquecitos sobre la estrella para darle como un poquito de luz. Si ustedes se fijan, miren el pincelito como está, porque lo guardé mal, pero afortunadamente no se dañó. El pincel liner a veces se daña es cuando nosotros no le ponemos mucha atención y las cerdas quedan abiertas. ¿Qué podemos hacer aquí en el resto del árbol? Vamos a colocar unos puntos. Pueden hacerle diferentes tonalidades. Yo aquí voy a trabajar un rojo con el cabo del pincel. Pueden intervenir con dorado, con el color que a usted más les guste. Y la idea es que sean al menos 2 tonos diferentes para que quede con movimiento, como siempre les digo, para que nos quede aquí un poquito del aguadito, también lo podemos poner. Y de esta forma ya va quedando terminado. Una idea así rápida para hacer un pinito navideño, para que podamos ponerle también ahí diferentes elementos decorativos. Pueden trazar y hacer la de los bombillitos, que más adelante en un tutorial les mostraré cómo hacer esos bombillitos para que nos quede bien bonita como con extensión. Así que espero que les haya gustado. ¿Qué más pueden hacerle? Recuerden que la decorada está ahí al gusto de cada uno, y para despedirme ya pueden hacerle un poquito de un despunte, o como decimos nosotros a veces, como una costurita, que se utiliza mucho en el arte country para darle ya como un toque diferente a el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle, que también si no tenemos el pincel liner o si nos da susto hacerlo con un pincel, pues lo podemos hacer con los marcadores o con los lapiceros de acrílico, que también nos funcionan muy bien para este efecto. Dejamos secar y aplicamos una capa de laca. Ya si ustedes la quieren mate o brillante, es al gusto de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Recuerden compartir para llegar a muchas más personas y que hagamos de nuestra casa un espacio ideal.